Hola, ma, llegué. Entramos en 3, 2, 1. Muy buenas noches, mi nombre es Tomás Randazzo y usted está mirando otro programa de Breaking News. En las noticias de hoy veremos cómo fue descubierta la ciudad perdida de Atlántida. Quédense hasta el final para verlo. Otra noticia que veremos es la noticia de un hombre de 47 años que después de haberse perdido por un mes en un bosque, ¿sí?, afirma haber tenido contacto con seres alienígenas. Y por último, hablaremos con el hombre que cumplió el récord mundial de saltos a la soga. Muchas gracias. ¿Qué? Un minuto. Quédense ahí. Sí. ¿Están seguros? Ok, perfecto. Bien. Noticia de último momento. Fue declarada la pandemia mundial. Repito, fue declarada la pandemia mundial. Quédense en sus casas, no salgan por ninguna situación. Esto no es un simulacro. No salgan de sus casas. Y por último, son canceladas las clases de psicología de la educación. No, ¿en serio? Hola, Iván. No sé si viste las noticias, yo recién llego a casa. Acaban de anunciar que hay una pandemia, que va a haber una cuarentena o algo así, entendí. Bueno, nada, ¿viste el trabajo de psicología que tenemos que hacer? Que tenemos que investigar sobre la teoría de la Gestalt. ¿Te parece si nos ponemos a investigar ahora y en unos días, nada, hacemos una videollamada y debatimos un poco a ver qué es lo que hicimos, así los ponemos cuanto antes, por si hay después algún problema con este tema de la pandemia? ¿Te parece? Avísame. Bueno, hoy vamos a hablar de Vygotsky, que fue un psicólogo ruso que enmarcó su teoría sociohistórica y cultural en la época de la Revolución Soviética. Esta teoría y Vygotsky está dentro de la corriente del cognitismo. Vygotsky se interesó por la psique de las personas y quiso desarrollar una psicología que diferencie la psiquis del humano con la psiquis de los animales. Por esto habla del socio histórico y cultural, porque eso, más los procesos psicológicos superiores, son los que nos diferencian. Los procesos psicológicos superiores nos diferencian de los animales, como venía diciendo, por el hecho de que nosotros como personas podemos desarrollar símbolos, que los símbolos se encuentran dentro de la actividad instrumental, que es todo aquello que nos puede ayudar a formar la cultura a través de las herramientas. Las herramientas pueden ser psicológicas o físicas. Las herramientas psicológicas son el habla, la semiótica, el lenguaje, y que se da con la interacción con uno mismo y con las personas. En cambio, las herramientas físicas son los objetos tangibles, todo lo que pueda también ayudar a crear la cultura. Bueno, Vygotsky habla de cómo son los procesos de aprendizaje, y ahí tenemos el aprendizaje interpsicológico, que es lo que se da primero, que se da lo de una persona con los otros, con la interacción social, y intrapsicológico, que se da luego, que es el aprendizaje con uno mismo. Después, dentro de los procesos psicológicos superiores, tenemos los superiores y los elementales. Tenemos dos líneas que dividen los procesos psicológicos, son la línea de desarrollo natural y la línea de desarrollo cultural. La línea de desarrollo natural es la evolución básica que tienen las personas sin importar la cultura. En cambio, la línea de desarrollo cultural es
con lo que se va vivenciando con la interacción social que va teniendo la persona. Bien, continuamos con los procesos psicológicos superiores. A estos Vygotsky los va a dividir en dos, que son los procesos psicológicos superiores rudimentarios y los procesos psicológicos superiores avanzados. Los rudimentarios son los universales, son los que adquirimos por el hecho de formar parte de una cultura y bueno, lo compartimos entre humanos. Por ejemplo, la palabra o el habla en realidad. Aprendemos a hablar por el hecho de estar rodeados de seres que hablan, o también puede ser el idioma, que lo adquirimos de la misma forma. Los avanzados no son universales, necesitan una enseñanza específica y bueno, son más avanzados que los rudimentarios, porque se da de manera consciente y es voluntario también. Por ejemplo, aprender a escribir, aprender a sumar. Y bueno, a partir de acá, Vygotsky se va a preguntar cómo se generan los procesos psicológicos superiores y va a decir que se van a generar a partir de la ley de doble formación. Eh, esta ley dice que los procesos psicológicos superiores van a suceder dos veces, de manera interpsicológicamente, que se va a dar entre humanos, entre sujetos, hablando con otros, para después suceder de manera interpsicológicamente, que, bueno, pues se da de manera interna, por ejemplo, hablar con uno mismo. Bueno, a partir de esto va a salir el concepto de zona de desarrollo próximo. Vygotsky dice que es la distancia entre la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo potencial. Esto quiere decir que es el espacio entre lo que se sabe y lo que se puede llegar a saber. Luego tenemos la zona de desarrollo real, que es hasta dónde llegó la persona hoy en día en su desarrollo, en su conocimiento, lo que sabe hoy y lo que aprendió hasta este momento. Y por último tenemos la zona de desarrollo potencial, que es lo que en un futuro podemos aprender, lo que no se sabe y en algún momento puedo llegar a aprender. Bueno, acá se enlazan las escuelas, ¿no? Las instituciones, los docentes, los compañeros, porque el desarrollo potencial, no se puede dar solo. Dependemos de otros para que pueda darse. Bueno, así concluimos con la teoría de Vygotsky. Hola Belén, Hola, ¿todo bien? ¿todo bien? ¿Vos? Sí, bien, bien. Sabés que el otro día, como habíamos estado hablando sobre la teoría de la Gestalt, y vos me habías mandado un mensaje que también estuviste, nada, informándote, ¿sabías que la teoría de la Gestalt, o sea, inició en 1900 en Alemania, y lo que significa la Gestalt es la forma? También leí que es una psicología que comenzaba a desarrollarse como ciencia en el área experimental, y que era lo opuesto al positivismo conductista, lo cual el conductismo es una comprobación empírica mediante observaciones, o sea, es la observación de la conducta. Y en lo que se basa la Gestalt es en la percepción de la realidad, a través a través de los mecanismos psíquicos. Eh, Nada, que significa deducimos las cosas. Sí, yo cuando busqué encontré que la Gestalt estudia la percepción para explicar su naturaleza mediante las leyes generales.
donde la relación entre las partes dan significado a partir de la estructura total de esa experiencia. Claro, claro, claro. Bueno, después tiene como características centrales, que tiene su enfoque es estructuralista, y estudia la experiencia consciente como totalidad organizada, que se contraponen a enfoques elementistas. También comprende a la conducta específicamente a la percepción, como algo dinámico, oponiéndose a considerarlas de manera mecanicista o estática, o sea, siempre igual o quieta. Sí, otra de las características que tiene es que el campo dinámico es siempre actual, por eso los enfoques terapéuticos gestálticos trabajan bajo el lema del aquí y ahora. Otra de las características es que la experiencia previa no cumple un rol relevante en la constitución del campo dinámico actual. Por esta razón es una teoría antiempirista. Como habías dicho antes, se contrapone con el conductismo. Claro, bueno, también esta teoría se basa en la observación fenomenológica de la experiencia directa. De este modo se opone a la fragmentación de la experiencia y al experimentalismo propio de las posturas positivistas, como el conductismo. Después, viste, vos me habías mandado también que en lo que eran las leyes tenías como unas imágenes que eran más fáciles como para comprender. Sí, ¿Puede ser? sí, sí, ahí te las muestro. Ay, pero Ahí está compartiendo pantalla. A ver. ¿se ve ahí? Sí, sí, se ve perfecto. Bueno, justamente lo de la ley de pregnancia o de la buena forma es la percepción siempre adopta la mejor forma posible, organiza los elementos que coexisten en el campo perceptivo en un momento determinado, reduciendo distorsiones o ambigüedades, buscando encontrar una forma consistente lo más coherente posible, o sea, como te aparece ahí el elefante. Sí, que parece que tiene 5 patas o más, Exactamente. menos. Bueno, otra de las leyes que tiene la Gestalt es la ley de cierre, que se refiere a nuestra tendencia a percibir formas completas aún partiendo de datos perceptuales incompletos. Tendemos a completar y cerrar la acción en pos de sostener el significado en su conjunto sin distinguir algunos vacíos u errores. Como vemos Claro, acá, que pensamos que es un cuadrado o un círculo, pero está incompleto, son líneas nada más que se claro, continúan. exactamente. Bueno, después está la ley de proximidad, que es aquello que está próximo en tiempo y espacio a nuestro campo perceptual, que tiende a agruparse, o sea, que tiene un significado. O sea, ponele en lo que es la imagen de la derecha, que es la de un ojo, parece un ojo, está unido por diferentes tipos de puntos y detalles. Lo mismo pasa con las estrellas, cuando vemos a la noche, que vemos la Cruz del Sur, o acá, por ejemplo, el ejemplo que te da de Osa Mayor. Claro, sí, sí. Bueno, está la ley de figura-fondo, que según esta ley, la organización de la percepción se da siempre en función de un recorte que define una figura sobre un fondo. Por ejemplo, las figuras reversibles. Acá, la primera imagen que tengo yo es de una copa, pero si paro a ver un poco más la imagen, veo dos caras enfrentándose. No, Claro. no sé si se ve Sí, sí, el... sí. Sí, 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 se llega a ver. Bueno, después está la ley de semejanza, que es similar en tamaño, color, peso o forma, y tiende a ser percibido como un conjunto o totalidad. O sea, ahí ponele en lo que es la imagen de la izquierda, que parece como si fueran montañas, ¿no?
está bien definido en el tema del color y en la forma de la montaña, como te muestra ahí. Sí. Bueno, no sé si querés. Después estaba lo del isomorfismo, no sé si vos tenías ideas sobre el tema del isomorfismo. No, de ese no encontré yo. ¿Vos no encontraste lo del isomorfismo? No. Yo según lo que había entendido por lo que era del isomorfismo, es que al observar lo real se capta inmediatamente lo genuino de la experiencia psicológica. Los fenómenos estudiados por la Gestalt se basan en la hipótesis del isomorfismo, que iso es aproximadamente o igual, y el morfismo es forma, que intenta dar cuenta de una identidad estructural entre el plano de la experiencia consciente directa y los procesos fisiológicos subyacentes a la misma. De este modo asumen que el modo en el que funciona el cerebro es el modo en el que funciona la percepción. O sea, eso es lo que había encontrado yo del isomorfismo. Ah, bueno. No, ese no lo encontré yo. Así que nada, Bueno, es interesante la teoría de la Gestalt. es muy interesante, la verdad que sí. Muy bien. Antes de terminar con el video, vamos a hablar un poco sobre dos teorías conductistas, ¿sí? Dentro de ellas tenemos a Pavlov, que fue un fisiólogo ruso muy famoso por describir lo que se conoce como reflejo condicionado. Él mostró que existen reflejos que no son heredados, sino aprendidos. También mostró cómo se podían desencadenar reacciones del cuerpo a partir del condicionamiento del organismo, esto es a partir de la repetición de una experiencia pautada. Él creía que todo comportamiento humano podía ser explicado como combinación de distintos reflejos, ya que a partir de sus experimentos con animales, él descubrió que el perro, al asociar el ruido de la campanilla, que era un estímulo neutro, con la comida, un estímulo incondicionado, logró que el perro salivara y, al escuchar la campanilla, lo cual la transformó en un estímulo condicionado. Entonces podemos decir que el condicionamiento clásico, mediante la asociación, se dan los procesos de aprendizaje. Explicando un poco mejor, ¿sí? Podemos decir que Pavlov, al ver que su perro, todas las veces que comía, él salivaba, se le recurrió la idea de que todas las veces que él le diera comida, tocara la campanilla, ¿sí? Que no tenía ningún sentido que el perro salivara solo por escucharla, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo? Antes de mostrar el plato, él sonaba la campanilla, ¿sí? Y después le mostraba el plato. Y después de algunos intentos, se puede observar que el perro, antes de ver la comida, ya asociando, ¿sí? Como le habíamos dicho, asociaba la campanilla con la comida y empezaba a salivar. ¿Se entiende? Y por último, ¿sí? Tenemos a Watson y el caso del pequeño Albert. Watson fue un psicólogo norteamericano que fundó la Escuela de Psicología Conductista en Estados Unidos a inicios de 1910. A contrario de Pavlov, él hizo sus experimentos en humanos, como mencionamos antes, con un niño llamado Albert, de apenas 8 meses. Donde logró que el niño o el bebé mostrara un temor por un animal que antes no lo tenía, o sea que aprendió a tenerle miedo a ese animal, ¿sí? Por ejemplo, primero se le mostró un animal, una rata, y el niño jugaba, el niño no tenía miedo, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Después de algunos, ¿cómo puedo decir? Algunos intentos, algunos experimentos, ¿sí? Toda vez que Watson le mostraba la rata al niño, hacía que apareciera un ruido muy fuerte, ¿sí? Entonces el niño asociaba, ¿sí? ese ruido fuerte con la rata y le empezó a tener miedo. Y a los otros animales no. ¿Por qué? Porque asociaba el ruido con la rata, ¿sí?